En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Jesús Esquivel, buenos días. Saludos a los Estados Unidos. ¿Cómo vas? ¿Cómo ves? Buenos días. Uf. Crítico el panorama, Carmen. Muy Tremendo, inédito. complicado. Inédito. Y difícil de entender porque está hablando, por ejemplo, el administrador de la DEA, Terry Cole, de que se van a llevar a cabo más encauzamientos judiciales en contra de políticos, militares, policías y no sabemos quién. Lo de Rocha Moya es el inicio de algo que se viene, pero no fue muy específico y obviamente no lo será porque se tratan de encauzamientos que se encuentran pues bajo la aprobación de un gran jurado y en cortes federales, y habrá que ver a qué nivel gubernamental, Carmen, se refiere el administrador de la DEA al hablar ante el Senado de los Estados Unidos, en donde, por cierto, y agregando lo que mencionabas, y para poner el fragmento, si lo tiene la producción, todo esto se generó por la pregunta y preguntas que le hizo el senador John Kennedy al administrador de la DEA sobre el caso Rocha Moya específicamente, y este senador republicano por Luisiana, pues lanzó una crítica muy dura a los abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, señalando básicamente que fue perder el tiempo en la relación bilateral en la lucha contra el narcotráfico, Carmen. No sé si tengan el fragmento. A ver, tenemos un fragmento, vamos a tener más ampliamente el tema, pero tenemos el fragmento que recuperamos en el resumen inicial. A ver, volvamos al punto y estamos con Jesús. No hay duda de que los narcotraficantes y los funcionarios de alto rango en México han estado confabulando juntos durante años. Pero de repente le estamos prestando atención a esto. Tenemos un presidente que apoya plenamente la política de Estados Unidos primero. Ellos son igual de responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses, al cooperar, conspirar, ayudar y producir este veneno que cruza la frontera y entra en nuestro país. Y les puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México. Esta es una parte de lo que se dijo. ¿Perdón? Esta es una parte de lo que tenemos de declaraciones desde Estados Unidos. Sí, lo que está por comenzar en México, y decía Carmen, pues hay que tener bastante atención a lo que puede ocurrir, porque no es precisamente la DEA la que da a conocer este tipo de encauzamientos, son los fiscales federales que entregan o develan a los jueces las acusaciones después de que han sido aprobadas por un gran jurado. Ahora bien, está clarísimo, Carmen, que con las expulsiones, extradiciones de capos que ha hecho el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la DEA, en el Departamento de Justicia, se está abonando estas investigaciones, acusaciones en contra de quienes están involucrados por corrupción con el crimen organizado en nuestro país, grupos del narcotráfico internacional, como los designó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y te decía, pues no podemos especular a qué nivel, quiénes o cuántos más estarían involucrados. Hay un elemento en el cual se habló también en esta audiencia el día de ayer, que es la problemática del narcotráfico en Estados Unidos. Y ahí el administrador de la DEA pues no respondió a los cuestionamientos, habló directamente del problema a nivel internacional y me parece que es uno de los elementos que tiene el gobierno mexicano. Pero ahora bien, tú hablabas de qué más, Carmen, qué más puede hacer el gobierno de Claudia Sheinbaum. Oye, por lo pronto, por lo pronto, enviar a Rocha Moya. Así es. Para empezar a hablar. Oye, para empezar a hablar. Sí, lo hablábamos, no están acusando, no están diciendo que es culpable, es presunto culpable. Y si el gobierno mexicano dice que en las pruebas que le han entregado, ya lo hemos comentado, a la fiscalía no hay sustento para las acusaciones, ¿cuál es el temor? Sería declarado inocente en una corte. Es por eso que yo insisto en que muchos de los encauzamientos se explayan una vez que se lleva a cabo un juicio en una corte federal, Carmen. Antes no, y no van a quemar sus naves, no van a darle información
y mucho menos a un gobierno extranjero. Ahora, el contexto de todo esto, pues tiene que ver también con la problemática que hay en nuestro país para explicar operaciones encubiertas o presuntas operaciones encubiertas. Se hablaba pues de lo que reportó la cadena de televisión CNN respecto al operativo o el incidente que hubo el 29 de marzo en nuestro país, en donde Francisco Beltrán, alias el Payín, fue eliminado junto con otra persona en una operación de explosión en una camioneta. La cadena de televisión CNN, que ya ha dejado de transmitir en inglés este reporte, Carmen, se lo achaca a la CIA. El periódico The New York Times, A ver, dame un segundo. Dame un segundo. ¿Dijiste que CNN dejó de transmitirlo en su versión en inglés? En inglés, sí. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿ya lo transmitieron y dejaron de hacerlo o qué? Sí, ya no lo están transmitiendo. ¿Porque ya lo transmitieron? ¿O qué? Sí, por eso, pero el día de hoy ya no lo están transmitiendo. O sea, ya lo sacaron y ya salió la noticia. Ok. Sí, ya están metidos en otros temas. Ya está el asunto de China. La visita de Trump a China, claro. Pero bueno, más allá de si lo está transmitiendo en este momento CNN o no, lo importante es que CNN está dando a conocer esta información sobre que tuvo que ver la CIA en este evento, que cuando sucedió era rarísimo, ¿no? Era un vehículo que había salido del aeropuerto y que había explotado. Y todo el mundo dijo, ¿qué pasó aquí, no? Ahora, semanas después, tenemos esta información de que quien murió ahí eran narcotraficantes directamente y, según la cadena, pues tuvo que ver la CIA con el operativo, con la información para hacer este operativo, o como haya sido. Y que la vocera de la CIA lo desmintió. Pero ahora te agrego lo que da a conocer el periódico The New York Times el día de hoy. Te leo este párrafo. Dice que un exfuncionario y otras personas informadas sobre el operativo dijeron que la CIA aportó información sobre la ubicación del agente del cártel y participó en la planificación del asesinato. No está claro hasta qué punto habría participado la CIA en la planificación, pero los agentes de la CIA no estuvieron presentes en el lugar del atentado ni asesoraron en persona a los mexicanos cuando se llevó a cabo la operación, dijeron el exfuncionario y las personas que hablaron con The New York Times bajo la condición del anonimato. Lo que está reportando tanto el New York Times como CNN, en primer lugar, Carmen, es que sí hubo participación de la CIA. No necesariamente al momento en que ocurre la explosión del vehículo, pero en la logística. La CIA lo negó. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de nuestro país, Omar García Harfuch, también lo rechazó. Y lo hemos dicho aquí, Carmen, jamás la CIA va a aceptar llevar a cabo operaciones en el extranjero. Esa es la regla, la norma. No se van a dar un tiro en el pie. Ahora bien, ¿hasta qué punto conoceremos la verdad de esto? Es complicadísimo saberlo, Carmen. Por lo pronto estamos dando a conocer primero lo que dijo CNN y te acabo de leer lo que publica en su página cibernética de New York Times desde esta mañana. Ni más ni menos. Y está la respuesta directamente de García Harfuch. Reaccionó de inmediato García Harfuch sobre el tema. Y bueno, pues primero reaccionó ayer y después reposteó, digámoslo así, a la propia CIA. Omar García Harfuch desde México en la cuenta oficial, está citando la cuenta oficial de la vocería de la CIA. Esto que estás diciendo lo está reposteando García Harfuch. Dice, esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses. Así que, sí, pues... Eso es lo que dijo Liz Lyons. Liz Lyons, exacto. Está en el post de Liz Lyons y este post lo está reposteando Omar García Harfuch. Sí, esa es la posición, digamos, oficial de la CIA, que, te insisto, jamás va a aceptar llevar a cabo operaciones, si es que las lleva a cabo en otro país, fuera de los Estados Unidos.
Ahora, lo que dice el New York Times es que proporcionó la logística, la ubicación del objetivo y que no estaba presente al momento de que ocurrió la explosión. Que eso pudiera ser lo más lógico si lo vemos desde el punto de vista de las operaciones tradicionales de la CIA, tal y como ocurrió con lo del caso del Mencho, ¿no? Que varias agencias de Estados Unidos, incluida la DEA, el FBI, ayudaron a la ubicación de Nemesio Ceguera Cervantes antes de que las fuerzas militares de nuestro país actuaran en contra de quien fuera el cabecilla del cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero si juntamos todo esto, Carmen, lo que se ha mencionado en México, lo que no se puede corroborar, lo que se especula, lo que estamos viendo, sin duda es un panorama complicadísimo en materia de seguridad, en la cooperación bilateral con el gobierno de Donald Trump, y tomando en cuenta lo impredecible que es el mandatario estadounidense, cualquier cosa puede ocurrir en nuestro país en contra del narcotráfico. Lo platicábamos estos días, Carmen, aun cuando electoralmente no le puede rendir mucho al Partido Republicano lo que ocurra en México, la realidad es que sí les ayuda un poco a desviar la atención de los temas críticos que hay en estos momentos en los Estados Unidos. Hay otro hecho significativo. Ha disminuido en Estados Unidos el trasiego de drogas, por lo menos en el registro que tiene el gobierno de Estados Unidos respecto a lo que ocurría hace un par de años con México. Eso no significa mucho, Carmen, porque es muy complicado, sobre todo, detectar el tráfico de drogas sintéticas que se manufacturan con fentanilo. Son muy fáciles de cruzar la frontera y como son pequeñas y no son cantidades abultadas, se les pueden estar escapando de la contabilidad a las autoridades de los dos países. Lo claro aquí es que ahora el objetivo que tiene Washington, y me refiero al Departamento de Justicia, y de ahí podemos pues deducir la DEA, la CIA y demás, Carmen, es actuar contra la corrupción en México, que es lo que parece que están llevando a cabo ahora en estos momentos, el combate a la narcocorrupción política de nuestro país, militar y policial. Porque si entendemos la acusación contra Rocha Moya, pues es contra dos políticos relevantes, el exgobernador o gobernador con licencia, un senador, policías y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos del Estado. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya es el tema de la narcopolítica el que está en el corazón de todo esto, al final de cuentas. Y respecto al tema de lo que ocurrió en esta explosión de ese vehículo, pues si se está teniendo información de que ahí en ese vehículo iban dos personas, narcotraficantes o no, ¿quién hizo explotar? Aquí hay un tema. ¿Quién hizo explotar ese vehículo? Si todo esto ocurrió así, con o sin la CIA directamente, al final de cuentas, sí tenemos un tema del cual hablar. Si se realizó una acción de esta naturaleza, es una acción primermana de las acciones en el mar, de hacer explotar embarcaciones con presuntos narcotraficantes desde los Estados Unidos. Ya lo había dicho Donald Trump hace no muchos días, que habían logrado exitosamente reducir dramáticamente el flujo de droga desde el mar hacia los Estados Unidos y que lo harían también por tierra. ¿Qué cosa sería esto de hacer explotar un vehículo con un narco adentro? Pues algo como lo de las lanchas. Sería un equivalente a una acción quirúrgica específicamente con un vehículo concreto, con un vehículo ocupado por alguien que quien hizo el ataque estaba relacionado con el crimen organizado. Si eso es así, lo ocurrido en México, pues sería, como digo, primo hermano de lo que pasa con las lanchas. Sí, porque en el caso de lo que hacía o lo que venía haciendo el Pentágono en el Pacífico y en el Caribe, era pues presuntamente acabar con cargamentos de narcóticos, que era lo que decían cuando daban explicación sobre los ataques. Y aquí estamos hablando de asesinatos
de capos del narcotráfico, presuntos capos del narcotráfico, que si leemos la historia de la CIA, pues encaja mucho en lo que han hecho a lo largo de su historia, desde que fue creada esta agencia de inteligencia o de espionaje secreta de los Estados Unidos. Pero si tuviéramos que hacer una deducción de lo que da a entender CNN y The New York Times, Carmen, sobre todo por lo que dice The New York Times, quienes habrían operado, si nos basamos en eso, en contra de los tripulantes de este vehículo, serían autoridades mexicanas. Sí, pues, ¿hacia dónde nos dirigimos, Jesús Esquivel? No, pues está complicado, mi querida Carmen, pero lo que sí te digo es que cuando el río suena es porque agua lleva. No, pues sí. Y este tipo de operativos son típicos de la CIA, pero pues aquí lo que dice el New York Times, lo voy a repetir porque da a entender que el operativo, o sea, la explosión, no la llevó a cabo la CIA, sino que el gobierno mexicano presuntamente recibió toda la información logística. Dice, un exfuncionario y otras personas informadas sobre el operativo dijeron que la CIA aportó información sobre la ubicación del agente del cártel y participó en la planificación del asesinato. No está claro hasta qué punto habría participado la CIA en la planificación, pero los agentes de la CIA no estuvieron presentes en el lugar del atentado ni asesoraron en persona a los mexicanos cuando se llevó a cabo la operación, dijeron el exfuncionario y las personas informadas. Está claro lo que dice el New York Times. El operativo, pues lo llevarían a cabo los mexicanos, lo dice. Lo dice, pero lo llevarían a cabo los mexicanos bajo las indicaciones de los Estados Unidos. Sí, la logística. O sea, yo te digo qué hacer, y te doy la información de dónde está lo que tienes que hacer. No sé si se le parece a don Mencho, creo que no. Eso, me parece que el Mencho se cocina aparte, lo que ocurrió con el Mencho, que fue solo el ejército mexicano. Pero bueno, en este caso específico, si este asunto se llega a confirmar, querría decir que en territorio mexicano se están haciendo cosas que no corresponden al marco de la ley, porque estaríamos viendo que alguien con poder para hacerlo hizo explotar un vehículo con un presunto narco dentro del vehículo. Eso no está en ningún código, ninguna ley. Eso no está en ningún marco de ningún cuadro de la ley en México. Estaríamos entrando en una dimensión desconocida. Sí, sí. Es una ejecución extrajudicial. Tal cual. Como las que llevaba a cabo el Pentágono. Por eso dice que son primas de lo que ocurría en el Caribe y en el Pacífico. Sí, nada más que lo de las lanchas, que es tremendamente grave, se adjudicó directamente a Estados Unidos su responsabilidad. Ahí no había duda de yo exploté esas embarcaciones. Yo lo vi, yo lo hice, yo lo muestro, yo lo presumo, yo muestro el video y yo lo hice en aguas internacionales y a ver qué pasa. Pero ahí no hay ninguna duda de quiénes son responsables de esas explosiones en las lanchas, destruir esas lanchas y, bueno, pues matar a una gran cantidad de personas ya en la lista que se lleva. En el caso mexicano, estamos hablando de territorio mexicano. Estamos hablando de una acción quirúrgica donde se explotó solo ese vehículo. Claro, hubo cierto riesgo porque estaba en una vía, ¿no? Se hizo explotar solo ese vehículo donde estaba dentro uno de los más importantes narcotraficantes de México, el Pallín. ¿Quién lo hizo? ¿Bajo qué indicaciones se hizo esto? ¿Quién tuvo conocimiento de que esto iba a ocurrir y ocurrió en México? De la jefa de Estado para abajo, sería la pregunta. Así es, porque la clave es eso. Lo del Pentágono en las aguas del Caribe y el Pacífico, presuntamente esos ataques fueron realizados en aguas internacionales, aunque sean ejecuciones extrajudiciales. Aquí estamos hablando de lo que acabas de mencionar y es muy importante, el territorio mexicano y muy cerca de la capital de nuestro país. Ahora bien, también hace falta que nos expliquen, Carmen, los expertos, si esa explosión se llevó a cabo a través de un dron o se colocó un explosivo en el vehículo. Y si este fue
El segundo caso, pues si los tenían ubicados con la información que indica de New York Times y lo que da a conocer de CNN, ¿por qué no los detuvieron en lugar de asesinarlos? Creo que son muchas las interrogantes que se derivan de todo esto, pero de haber sido pues la explosión así como la estamos viendo en la pantalla, Carmen, que así ocurrió, pues eso suena más a la CIA que a otro tipo de operaciones del Pentágono. Yo mencionaba lo del Mencho, se referían a la información de logística y ubicación, que también lo menciona The New York Times en esta nota que se publica el día de hoy en su página de internet, Carmen. Aunque en el caso del Mencho fue el ejército mexicano, como bien lo dices, pero sí con logística de agencias federales de Estados Unidos. Y la pregunta creo que aquí sería lógica. Me parece que los forenses especialistas en esto deberían determinarlo. Si fue con un dron o si le colocaron el explosivo a la camioneta, y si este fue el segundo caso, ¿por qué no los detuvieron si los habían ubicado? Exactamente. Pues ahí está, ya los tenían ubicados porque estaban estaban en esa vía, es una vía de alta velocidad, por cierto, ¿no? Sí, por lo que se ve, sí. Digo, y tuvieron suerte los demás automóviles que no se estrellaron contra... Fue una acción bastante audaz, si fue una acción deliberada, si fue una acción, si todo esto efectivamente fue la decisión tomada por quien la haya tomado para destruir ese vehículo, hacerlo explotar y matar a los que iban adentro de ese vehículo en territorio mexicano, pues se hizo con un grado de audacia tremenda porque había otros vehículos circulando pues en un día común, como un día común. Y por lo que se ve, sin ser experto en eso, Carmen, por lo que se ve en el video del vehículo, cómo termina después de la explosión, me parece que no es un ataque aéreo, que... Puede tener un explosivo dentro, sí. Así es. Sí, eso parece más, porque además es una sin ser zona... un experto, eso parece. Sí, yo coincido contigo, sin ser experta tampoco, desde luego que no lo somos, pero por lo que se puede apreciar a reserva de otra cosa, pues sí es un vehículo que quedó destrozado, quedó a la deriva, ya destrozado, y sí, pudo haber sido un explosivo que se colocó en el vehículo y se hizo detonar en algún momento determinado por quien haya decidido detonarlo. Y que, reitero, provocaría el hecho de preguntarse si fue el gobierno mexicano, como lo da a entender The New York Times, o si los tenían y ubicaron y colocaron, el explosivo en la camioneta o automóvil, ¿por qué no los detuvieron en lugar de ejecutarlos? Pues estaba saliendo del AIFA, para no darle vueltas. Estaba saliendo del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Este vehículo estaba saliendo del AIFA y bueno, pues ahí estaban estos dos presuntos narcos, uno de ellos, pues bastante conocido, el Payín, Francisco Beltrán, el Payín, y lo que se ha dicho pues es eso, ¿no? Que fue un asesinato selectivo, que fue facilitado por la información de la CIA, y lo que tú estás diciendo con mayor amplitud, que es lo que está publicando también The New York Times, son las dos informaciones desde Estados Unidos las que están atrapando la atención, lo que publica The New York Times, lo que publica CNN, y bueno, pues lo que estás señalando con toda razón es que The New York Times lo puntualiza con mayor claridad al decir que no está claro hasta qué punto la CIA participó en la planificación, pero pues... sí se está hablando de un asesinato selectivo en el cual habría participado. Sí, una ejecución. Bueno, estamos hablando de un asesinato selectivo o ejecución o como le queramos llamar, pero al final de cuentas algo que le costó la vida a estas dos personas en territorio mexicano con una acción que alguien tiene que explicar en México, que alguien tiene que decir, a ver, así fueron las cosas. Por lo pronto, lo que tenemos es lo que desde Estados Unidos se está publicando y lo que la CIA rechazó de inmediato, que es respecto a lo publicado por CNN, una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles. Bueno, si eso es lo que ellos afirman, pues que se hagan explicar qué pasó con ese vehículo, qué información se tiene, qué tipo de información tiene la autoridad en México y en Estados Unidos de ese evento en específico. Y otros dos párrafos importantes, Carmen, de la nota del New York Times, si me permites. Sí. Y dices... Los responsables de seguridad estadounidenses y mexicanos han dicho en repetidas ocasiones que su cooperación se limita al intercambio de información y a la formación
sin que las fuerzas estadounidenses desempeñen ningún papel sobre el terreno. En febrero, la CIA compartió información de inteligencia con las fuerzas mexicanas que les ayudó a capturar y matar a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder histórico del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto es lo que viene también en el artículo en la página de The New York Times. Jesús Esquivel, seguiremos hablando. Por lo pronto, aquí dejamos las cosas. El público de Aristegui Noticias está ocupando nuestro buzón de voz, está llegando a nuestro buzón de voz. Es importante escuchar lo que el público y la sociedad mexicana tiene que decir en un momento tan desafiante como este. Así que, Jesús, te mando un abrazo y seguiremos hablando. Muy buenos días, Carmen. Abrazo. Igual para ti.